Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga. Dios les bendiga grande y maravillosamente. Estoy contento, estoy agradecido con Dios por el privilegio maravilloso que tenemos una vez más de poder estar juntos, reunidos en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo parecer para poder estudiar la palabra de Dios y recibir la palabra implantada, que es como poderosa semilla que Dios envía a nuestros corazones. Así que preparemos nuestros corazones para que nuestros corazones sean tierra fértil, donde esa semilla caiga y pueda ser plantada y pueda nacer, crecer, germinar, fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Es un privilegio maravilloso y extraordinario. En el lugar donde usted esté, Dios le bendiga. Bienvenido. Es un privilegio maravilloso. Siempre lo diré. Es un gran privilegio el que tenemos, que podamos reunirnos para estudiar la palabra de Dios cuando la voluntad de Dios así lo permite. Así que preparémonos y preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón. Oremos al Señor para que el Espíritu Santo tome nuestras mentes, tome el control de nuestro corazón. En nuestra mente para poder entender y asimilar la palabra. Y en nuestro corazón para poder retenerla. Porque al retenerla, usted puede ponerla por obra. Es decir que si usted la retiene, la palabra comienza a producir el fruto esperado. Así que Dios me lo bendiga. Es un maravilloso privilegio. Un saludo muy especial a cada hermano de la iglesia. El tema de este día. ¿Cómo se llama el tema de este día? El tema lo titulé Cuando la sabiduría humana no es suficiente. Usted que tiene papel y lápiz, libreta y lápiz. Cuando la sabiduría humana no es suficiente. Ese es el tema. Cuando la sabiduría humana no es suficiente. El texto está en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Del 28 al 34 del capítulo 12 del libro de San Marcos. Lo leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, ponga atención. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ponga atención a la respuesta de Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, Jesús entonces, viendo que había respondido con mucha sabiduría, había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a poner en las manos de Dios la palabra de esta noche, pidiéndole al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas, quien traiga el consejo oportuno que necesitamos cada uno de nosotros. Pongámonos en comunión unos a otros y oremos al Señor. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio que tenemos, privilegio maravilloso y extraordinario, Señor eterno, de poder estudiar tu santa y bendita palabra, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, tu bendito Hijo Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestro corazón, tome el control de nuestro cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que pueda irradiar luz a nuestra mente,
para que podamos entender y asimilar la palabra. Y nuestro corazón pueda ser tierra fértil para poder atesorarla. Que la palabra sea implantada en nuestro corazón y pueda nacer, crecer, germinar, desarrollarse, producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, tome el control de mi vida, tome el control de mi cuerpo, tome el control de mi mente, tome el control de mi familia y tome el control de cada uno de ellos, de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones. Tome el control de sus familias, tome el control de sus trabajos, tome el control de sus finanzas, mi Dios, tome el control total de nuestras vidas, Padre. En tus manos nos depositamos. Ato, reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo contrario al Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu inmundo contrario al Espíritu Santo de Dios, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos, Padre, que tu bendición espiritual sea sobre cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, Señor mío. Amén y amén. Dios le bendiga. Es un maravilloso privilegio. Usted que se viene añadiendo en este instante. El tema de hoy se titula cuando la sabiduría humana no es suficiente. El texto está en San Marcos capítulo 12, el libro de San Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 34. San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Ponga atención, voy a leerle la palabra de Dios. Dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ponga atención a lo que Jesús le responde. Jesús entonces, viendo que había respondido con sabiduría, sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Los fariseos eran una de las tres sectas importantes de la época de nuestro Señor, porque no pertenecía al reino de Dios. Cuando le dice estás cerca del reino, es porque todavía no pertenecía al reino de Dios. ¿Y por qué no pertenecía al reino de Dios? Porque todavía no había reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Para que vea usted que a Jesús le dice: sabiamente has respondido, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Pero ¿qué es lo importante? ¿Estar cerca del reino o estar dentro del reino? Nosotros tenemos que tener esa respuesta. Y es que muchas personas rechazan a Jesús una y otra vez con la excusa de que ellos no son malos, de que ellos no tienen vicios, de que no son malcriados, de que no son hipócritas, de que no andan en chismes, de que no andan en la calle, de que no son adúlteros. Ponen una infinidad de excusas, diciendo: yo no necesito aceptar a Jesús. Si yo soy una persona sabia, yo veo las cosas que me pueden afectar y no las hago. Todo eso es característica de buena conducta, pero no sirve para la salvación del alma. No sirve para la salvación del alma. ¿Por qué? Porque para ser salvos, la sabiduría humana
no es suficiente. El escriba, el fariseo, el maestro de la ley, dijo: todo lo que has dicho tú, maestro, es la realidad, así es. Pero Jesús le respondió: no estás lejos del reino. En ningún momento le dijo: ya estás dentro del reino. Porque para ser salvos, la sabiduría humana no es suficiente. Necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales la sabiduría humana no es suficiente para la salvación del alma? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso yo titulé el tema: cuando la sabiduría humana no es suficiente. La primera razón del por qué para ser salvos la sabiduría humana no es suficiente es porque el primer mandamiento de la Biblia dice que Dios exige un amor incondicional. La primera razón del por qué para ser salvos la sabiduría humana no es suficiente es porque el primer mandamiento de la Biblia dice que Dios exige un amor incondicional. ¿Cómo así, hermano Recino? Dice usted. Porque a Dios hay que amarlo con todo el corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. O sea, Dios exige un amor incondicional. Es decir, con todo el corazón. O sea, Dios le pide a cada ser humano una entrega total, absoluta. Punto. Puede tener mucha sabiduría una persona. Mucha. Pero si no ama a Dios con todo su corazón, mostrando hacia Dios un amor incondicional, una entrega total y absoluta, va a estar cerca del reino, jamás va a estar en él. El corazón, cuando Dios dice: tienes que amarme con todo tu corazón, al hablar del corazón, el corazón se puede comparar con un trabajador incansable que de día y de noche está bombeando sangre en nuestro cuerpo para mantenernos vivos. Así quiere Dios que lo amemos. Con un amor incondicional de día y de noche, y no importa la situación, tenemos que mantener vivo ese amor por nuestro Padre Celestial. Por eso es que hay que amarlo con todo el corazón. Fíjese que el corazón, estaba estudiando yo, late un promedio de 70 veces por minuto. 70 veces por minuto más, es un promedio. Para darle vida al cuerpo, para que el cuerpo se mantenga con vida. Así debe ser nuestro amor a Dios. Cuando dice que debemos amarlo con todo el corazón, está diciendo que sean incontables las veces en que tenemos que pensar en Él, meditar en Él cada día. Cada día, cada día, cada día. Si el corazón late 70 veces aproximadamente por minuto, ¿de qué nos está hablando el Señor? De un amor incondicional, de amarlo con todo nuestro corazón. Que sea una entrega total y absoluta. A Dios hay que amarlo con todo el corazón, o sea que Dios a cada ser humano le pide una entrega sin reservas. Por eso es que al maestro le dijo: no estás lejos del reino, pero no estás tampoco dentro de él. Porque para estar dentro del reino, Dios exige o pide amarlo con un amor sin reservas, o sea, con todo el corazón. Cuando uno saca estas deducciones, nos damos cuenta que no basta ser sinceros con nosotros mismos. No basta tener sabiduría personal. Tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Tenemos que aprender a ser sabios para con Dios, no para con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no basta para estar dentro del reino de Dios. Él pide que cada ser humano tenga una entrega de amor absoluta, o sea, con todo el corazón. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón para poder entrar en el reino, para poder estar dentro del reino. Entonces, la primera razón por la cual la sabiduría humana no es suficiente para ser salvos es
Porque Dios exige un amor incondicional, una entrega total, una entrega sin reservas, una entrega con todo el corazón. Número 2. La segunda razón del por qué para ser salvos la sabiduría humana no es suficiente es porque el primer mandamiento de la Biblia, o de la ley de Dios, dice que Dios exige no solamente un amor incondicional, sino que un amor desbordante. ¿Cómo así? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No solamente exige que lo amemos con todo el corazón, exige que lo amemos con toda el alma. O sea, Dios exige de todos aquellos que quieren pertenecer a su reino un amor desbordante. ¿Por qué razón Dios exige un amor desbordante? ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene que ser con todo el alma, y el alma es la fuente de todos los deseos que nosotros tenemos en esta vida. El alma es la fuente de todos los deseos que nosotros tenemos en esta vida. Sean deseos buenos o sean deseos malos, sean deseos sinceros o sean deseos falsos, todos los deseos provienen del alma. Todos los deseos brotan de nuestra alma. Y Dios pide que todos los deseos que tengamos vayan de acuerdo con el amor que sentimos por Él. Cuando Él dice que lo amemos con toda el alma, está pidiendo que todos los deseos que tengamos vayan de acuerdo a la fe que nosotros profesamos tener en Él. Eso es amar a Dios con toda el alma. Que todos los deseos que yo tengo, todos, vayan en sintonía con mis sentimientos hacia Dios. Que todos los deseos que yo tengo vayan de acuerdo a la fe que yo profeso tener en Dios. Pero muchos profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, por eso Jesús le dijo al intérprete de la ley, con sabiduría has respondido, sabiamente has respondido. No estás lejos del reino. Pero en ningún momento le dijo, ya estás dentro del reino. Esto indica que nuestro amor debe de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios pide que lo amemos con todo el alma, nuestro amor tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad. Es decir, no basta con ser sinceros con nosotros mismos. No basta con ser sabios con nosotros mismos. Hay que ser sinceros con Dios. Y nuestra sabiduría tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas usan sus deseos para complacer sus propios placeres, pero no para vivir de acuerdo a la voluntad bendita de Dios. Muchas personas viven para satisfacer sus propios instintos, aunque sepan que sus instintos están en contra de la voluntad de Dios. Por esa razón, aunque tengan sabiduría, aunque sean tremendos en su trabajo, aunque sean lúcidos con su mente y sean emprendedores, si sus deseos, si sus instintos, si sus placeres están en contra de la voluntad de Dios, jamás podrán pertenecer al reino de Dios. Su sabiduría puede ser que los tenga algo cerca del reino, pero nunca podrán estar dentro. ¿Ve? Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Número 3. La tercera razón del por qué para ser salvos la sabiduría humana no es suficiente es porque el primer mandamiento de la Biblia o de la ley de Dios dice que Dios exige no solamente un amor con todo el corazón, no solamente un amor con todo el alma, sino que exige un amor con todo el entendimiento. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, Dios exige un amor con todo el entendimiento. Es decir, que a Dios no le basta que lo amemos solo con el corazón y con el alma, sino que exige que lo amemos con toda nuestra mente. Qué tremendo esto. ¿Por qué no le basta que lo amemos con todo el corazón y con todo el alma, sino que exige que nuestro amor sea con todo el entendimiento? Porque Él quiere que lo hagamos con todas nuestras facultades y capacidades intelectuales que Él mismo nos ha dado. ¿Cuántas personas son sabias en su propia opinión? Pero en su propia opinión. Ellos dicen, si Dios no existe, hombre. Entonces usted va entendiendo por qué razón Dios le dijo a ese hombre que era un erudito, era un maestro de la ley, era un intérprete de la ley. ¿Sabes una cosa? Veo bastante sabiduría en ti. No estás lejos del reino de Dios. O sea, no. Estaba cerca, pero no estaba dentro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos con todo nuestro entendimiento, o sea, con nuestras capacidades intelectuales y con nuestras facultades mentales. Que lo amemos con todos nuestros pensamientos y con toda nuestra voluntad. Que entendamos lo que estamos haciendo, que sepamos lo que estamos haciendo, que analicemos lo que estamos haciendo. Que el amor que estamos profesando con Dios no son emociones, sino que es real, que estamos entregados en cuerpo, alma y espíritu a adorar su santo y bendito nombre. Aleluya. La palabra, cuando Dios dice que lo amemos con toda nuestra mente, o sea, con todo nuestro entendimiento, la palabra sugiere que ese amor a Dios tiene que ser guiado por nuestra facultad de entendimiento. ¿Cómo así, hermano Edgardo? Dice usted. Tiene que ser un amor reflexivo. ¿Cuándo comienza usted a amarlo con toda su mente? Usted ya lo ama con todo su corazón. Usted siente en su corazón amar a Dios. Y dice, Padre mío, ayúdame, oh Dios bendito, ayúdame, te amo, Señor. Lo ama con toda su alma, sus deseos, sus sentimientos. Están de acuerdo a no ofender a Dios. Pero ¿por qué Dios exige que lo amemos con toda nuestra mente? O sea, con todo nuestro entendimiento. Porque quiere un amor reflexivo. Que la persona que lo busque es porque ha reflexionado que necesita de Dios, que somos necesitados de Dios, que somos, hablando un poquito tosco, que somos miserables criaturas, que somos dependientes de un ser glorioso como es Jehová de los ejércitos. Que si nosotros nos volvemos independientes solo porque tenemos intelecto, porque tenemos estudios o porque tenemos dinero, no valemos nada. No valemos nada si no estamos tomados de la mano del Dios Todopoderoso. Por esa razón, reflexione hoy. Reflexione. No le voy a preguntar, ¿está usted necesitado de Dios? Todos los seres humanos somos necesitados de nuestro Creador. Porque somos criaturas. Debemos amar a nuestro Creador. Cuando Dios pide un amor, no solamente con todo el corazón, no solamente con todo el alma, sino que lo pide con toda la mente, o sea, con todo nuestro entendimiento, es porque tiene que ser un amor reflexivo, pero también tiene que ser un amor guiado por la percepción espiritual que nosotros tengamos. Que usted hoy se levante y diga, necesito realmente a Dios. Realmente necesito la guianza de Dios. Que su percepción espiritual
lo guíe a buscar a su Creador. Que su percepción espiritual lo guíe a buscar al arquitecto de su alma. Tiene que ser un amor con sentido de meditación. Que usted esté entregando su vida al Señor y está rendido a los pies del Señor porque ha reflexionado que no puede vivir sin Dios, porque tiene la percepción espiritual de buscar a su Creador, porque ha meditado en su mente que necesita de Dios y ha asimilado en su mente la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Cuando nosotros, aleluya, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, el enemigo tiene que apartarse. Tiene que apartarse. Tiene que apartarse. Porque usted se ha levantado, decidido a amar a su Creador. Dios exige que lo amemos con toda nuestra mente, o sea, con todo nuestro entendimiento, porque Él quiere un amor dirigido por la facultad de nuestro pensamiento. Cuando esta facultad, la facultad de pensar que nosotros tenemos, que usted tiene, cuando la facultad de pensar que tenemos nosotros, que Dios nos puso, es renovada por el Espíritu Santo, mire, amado mío, toda la armazón mental cambia del negativismo, del temor, de la mente carnal, al pensamiento glorioso y positivo de una mente personal, espiritual, guiada por el Espíritu de Dios. Y dice el Señor que vamos creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo, como de un varón perfecto. Así es el amor que Dios pide de nosotros. Por eso es que para la salvación del alma no basta con ser sinceros con nosotros mismos. No basta con ser sabios con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser sinceros con Dios y a buscar la sabiduría de Dios. Como podemos ver, no basta la sabiduría humana, no basta la sabiduría personal, no basta que seamos sinceros con nosotros mismos. Es necesario amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento. Así lo dice Mateo 22, 37 y 38. Usted puede leer: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Quiero concluir. Para concluir, quiero mostrarle un ejemplo vivo, un ejemplo claro en cuanto a la diferencia que existe entre la sabiduría humana, el ser sincero con nosotros mismos, y el ser sinceros con Dios, o la sabiduría humana y la sabiduría divina. La diferencia que hay en San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22, dice lo siguiente, yo se lo voy a leer: al salir él, hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando su rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El versículo 19 le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces lo interrumpió prácticamente
respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús entonces, mirándolo, le amó y le dijo: solo una cosa te hace falta, nada más. Estás cerquita ya para entrar. Una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el hombre, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este pasaje, este hombre fue probado por Jesús, según el contexto. Jesús solo lo estaba probando, pero fue probado en su sinceridad a Dios, en su sabiduría de Dios. Fue probado y falló. Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos en nuestra sabiduría o en nuestra sinceridad, entonces Dios hace la prueba de esa sabiduría, hace la prueba de esa sinceridad. Todo eso lo he guardado. De verdad estás a un paso. Solo una cosa te hace falta. Haz eso. Se puso triste, dio la vuelta y se fue. En este pasaje, este hombre era sincero consigo mismo. Tenía sabiduría personal, guardaba los mandamientos de Dios. Él dijo que había guardado la ley toda su vida. Pero una cosa es decirlo personalmente y otra cosa es que Dios lo sabe todo. Él sabe si es verdad o no. Pero sus riquezas lo dominaban. Aunque guardara la palabra, sus riquezas lo dominaban. No fue capaz de renunciar a las cosas materiales, lo que hablamos al principio del mensaje. De renunciar a los deseos, de renunciar a los instintos carnales. No fue capaz de renunciar a las cosas materiales, ni siquiera con el fin de obtener la vida eterna. Esta historia que nos muestra que debemos permitir, nosotros debemos permitir que la voluntad de Dios sea entronada en nuestro corazón y quitar todo aquello que nos frene seguir a Cristo. Debemos quitar toda barrera que nos impida servir a Dios en forma plena. Debemos quitar esa sabiduría personal y buscar la sabiduría divina. Debemos quitar esa sinceridad que decimos nosotros que tenemos y empezar a ser sinceros con Dios, no con nosotros mismos. Y la pregunta siempre concluirá diciéndonos: ¿cómo está nuestra sabiduría con Dios? ¿Cómo está nuestra sinceridad con Dios? ¿Estamos a cuentas con Dios? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cómo está nuestra sabiduría con Dios? ¿Cómo está nuestra sinceridad con Dios? ¿Sabe qué? Hoy es un magnífico día para reflexionar en esto. Cuando la sabiduría humana no es suficiente, necesitamos un acercamiento verdadero y una entrega total ante nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga nuestras vidas. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en mí, gracias por el privilegio que tenemos de poder atesorar tu palabra, de poder asimilar tu palabra, de poder entender tu palabra. Gracias. Gracias, Padre mío, porque hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos la fuerza que necesitamos para vivir rendidos a los pies del Cordero, para poder caminar en tu voluntad,
para poder transitar nuestra vida bajo el temor reverente ante un Dios todopoderoso. Nos declaramos necesitados de ti, Padre Santo. Nos declaramos dependientes de ti, mi Dios eterno. Te pedimos, Padre mío, que tu favor y tu misericordia nunca jamás se aparte de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Dios guarde su vida. Cuidemos nuestra comunión con Dios. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite y si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir estudiando la santa y bendita palabra de Dios. Dios le bendiga. Dios guarde. Amén.